¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar en Sin embargo al aire. Y pues nada, aquí soportando días de intensísimo calor. Espero que usted se esté cuidando, que pues tome muchos líquidos, mucha agüita, agua, toda el agua que se pueda. Y pues no exponerse a los rayos directos del sol, de preferencia. Si tiene manera de evitarlo, pues hágalo. Es peligroso. Y pues este es mi texto para este 20 de mayo. Cuando se están terminando ya las campañas, se llama ¿Por qué no les alcanza? Y dice lo siguiente: si iban a echar toda la carne al asador, fue ayer. Miles y miles tomaron las plazas, principalmente el Zócalo de la capital, en una movilización que ya no fue tan rosa, porque ahora, más honesta, se dejó ver como siempre fue. Un esfuerzo de Claudio X González, el PRI, el PAN y el PRD. La movilización fue previa al último debate presidencial, donde Xóchitl Gálvez volvió a sustituir las posibilidades de la inteligencia por el insulto calculado. Mal. Nunca fue capaz de vender una sola idea, si es que las tuvo, sobre su proyecto. Lo importante, me parece, es que la derecha mexicana ya se configuró y ha logrado conjuntar no solo multitudes, sino a los mejores en su ramo. Claudio X González, Beatriz Pajés, José Woldenberg, Lorenzo Córdoba, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, Carlos Alarraqui, Roberto Madrazo, Sergio Sarmiento, Ricardo Salinas Pliego, Vicente Fox, Margarita Zavala. Y además, Alito Moreno, Jesús Zambrano, Marco Cortés. Y todos los que están, aunque no estén, moneros, conductores, empresarios, periodistas, académicos, artistas, intelectuales, tuiteros, científicos, músicos, lo mejor de lo mejor dentro de su zona ideológica, unidos por una sola causa: que Xóchitl sea presidenta. La pregunta que se dispara en automático es: ¿y por qué no les alcanza si son tantos? Claro que hay muchas respuestas y ninguna excluye a la otra. Para entender por qué no les alcanza, podría iniciarse con una idea: su deshonestidad. Le mienten a los mexicanos hace décadas y le mienten sin que se les mueva un centímetro el rostro. Se hacen llamar ciudadanos y usan el rosa para marchar porque les avergüenzan sus verdaderos colores, aunque siempre han votado PRIAN. Se dicen sociedad civil cuando representan intereses de grupos particulares, las élites económicas, académicas, intelectuales, mediáticas. Para entender por qué no les alcanza, baste ver a su candidata, Xóchitl Gálvez. Querían venderla como producto milagro, diría Héctor Alejandro Quintanar, así como vendieron a Enrique Peña Nieto. No pudieron. ¿Resultó un fiasco? Pues porque era un fiasco. Para entender por qué no les alcanza, tendrían que verse a sí mismos como lo que son: restos de una sociedad de lambiscones y parásitos, que odian a López Obrador porque les quitó las plumas de la almohada, que se aferran a la idea de que es posible vivir de los demás con solo aludir que, comillas, defienden la democracia, que, entre comillas, la deriva autoritaria, que también, entre comillas, el dictador. Para entender por qué no les alcanza, no se requiere mucha ciencia. Millones sabemos quiénes son. Los he escuchado llamarse rateros y vividores entre ellos. Murmuraban bajo la solapa en otros tiempos sobre personas como a María Amparo Casar y a otros que cobran en 5 o 6 nóminas distintas porque se hacen pasar por periodistas, porque se venden como expertos en derechos humanos o en transparencia. Sacan dinero de oficinas públicas como consejeros o asesores del INE o de entes independientes, entre comillas, de CONAPRED o del INAI o del IFAI o de cualquiera de tantas oficinas con presupuestos multimillonarios que se crearon para vivir bien, apartándose y de los demás y convirtiéndose supuestamente en defensores de ancianos, de niños, de mujeres, de discapacitados. Los he escuchado criticarse entre ellos y luego ser
una sanguijuela más. Para entender por qué no les alcanza, deberían empezar por verse a sí mismos, ser honestos, verse como son. Les hemos dado de comer en la boca durante tanto tiempo que ya no doblan ni los codos. Y ahora tienen que marchar, tienen que salir a defender el engaño que les ha garantizado una buena vida. Ahora deben salir vestidos de rosa aunque les gustan los colores negros o grises rata que llevan a las oficinas. Prefieren el rosa del INE al amarillo apestoso del PRD, al azul hediondo del PAN, al rojo maloliente del PRI, y tienen razón. ¿Qué colores más vulgares? Pero al final son los que defienden. Ayer salieron a marchar y me alegro porque muchos de nosotros hemos marchado durante décadas. Ahora les falta marchar por causas de verdad, dejar de mentirse a sí mismos, abandonar esa vida massive caller que llevan de autoengaño y automanipulación. Quizás el día en que dejen de mentirse a sí mismos, comenzarán a entender por qué ya no les alcanza. Porque es así, ya no les alcanza. El carro de las campañas corre la última vuelta y todo se acelera. La semana pasada el PRIAN urgía a Jorge Álvarez Maínez a que renunciara a sus aspiraciones presidenciales para que sumara sus votos y sus recursos a los Rosa INE, los Rosa PRIAN. Él ya les había respondido y les volvió a responder que no. Luis Donaldo Colosio Riojas, quien goza de simpatías de la derecha que asesinó a su padre, en un torpe baile al centro intentó convocar a Maínez a renunciar. Lo hizo con una entrevista y luego con un mensaje, ambos tibios, conciliadores entre comillas, que lo único que hicieron fue acrecentar la presión sobre su partido sin mucho análisis de por medio. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano va en segundo lugar en Nuevo León, donde Colosio quiere ser senador. ¿Qué sucedería si renuncia a Maínez, como sugiere? Queda en limbo. Todos los candidatos de MC quedarían en el limbo, pero a Colosio lo mueven sus asesores hacia el PRIAN y es claro que simpatiza con el PRIAN y no sabe que eso a lo que llamaba en realidad se conoce como suicidio político. El martes pasado la derecha por fin reconoció que PRI, PAN y PRD siempre estuvieron detrás de la movilización rosa. Todos lo sabíamos, como sea, pero al menos ese acto de honestidad a regañadientes vimos la semana pasada. Todo está bien. Movilizarse es parte de la democracia. Hay miles y miles de simpatizantes del PRIAN que no habían marchado nunca. ¡Qué bueno que ahora salgan a defender sus ideas! Lo infantil es que se intentara ocultar que detrás de las marchas de Claudio X González siempre estuvieron Alejandro Moreno, Marco Cortés, Jesús Zambrano y sus operadores. ¿Para qué hacerlo turbio? ¿Por qué lo retorcido? La semana pasada Xóchitl Gálvez habló de que solo hay dos proyectos. Repitió algo que ha dicho López Obrador una y otra vez. Y en esa idea, el PRIAN presiona a Maínez, porque MC, cree el PRIAN, no es proyecto. La realidad es que vivimos un terremoto político. Asistimos, sin que se haya realizado una reforma legal, a una recomposición del sistema de partidos políticos y nadie tiene, sobre todo en la oposición, asegurado su lugar. El PRIAN está tratando de dar el último estirón mientras se desmorona y tiene razón en que lo que pase después del 2 de junio cambiará el destino de México para los siguientes muchos años. Yo creo que desaparece el PRD y el PRI queda como partido bisagra. Morena, por su parte, podría confirmarse como un fenómeno de masas, pero también como un movimiento poderoso que tendrá dos presidencias al hilo. Y Movimiento Ciudadano merece un análisis aparte. Ese partido tuvo una enorme oportunidad en 2023 que por las razones que sean, se le escapó.
Esto impactará en sus números en la elección 2024, aunque no le irá mal. Hay muchos votantes que aborrecen a Morena y estaban en el PRIAN porque no había otra opción. Ahora, como está claro que Xóchitl fue mala candidata y no ganará, se sienten autorizados a moverse hacia opciones menos tóxicas. Aquí es donde MC debe hacer prospectiva. El Partido Naranja puede convertirse en la nueva opción de derechas, vestida de centro o de lo que quiera, que capte los votantes que con el desplome del PRIAN no tendrán a dónde ir. Al PRIAN ya no le alcanza aunque llene un zócalo, porque hasta sus votantes saben cómo se llenó este domingo, con los Alitos, los Marcos, los Zambrano, los Madrazo, los Beltrones, los Krause, los Aguilar Camín, los Claudios X González y las Pajés, los Woldenberg, los Lorenzos Córdobas, los Alarraqui, los Sarmiento, los Salinas Pliego, los Fox, las Margaritas, los Roger Bartra. Es decir, se llenó con los despojos de una era. El PRIAN es un barril sin fondo que querrá chupar tantos recursos como pueda, de donde sea, para tratar de compensar su realidad, que se desfonda. Una nueva oportunidad se le abre para Movimiento Ciudadano. La tercera oportunidad desde la precampaña, y entenderá que puede convertirse en la nueva derecha mexicana, o centro derecha, o como quiera llamarse, que puede nutrirse, como ya lo hace con los desprendimientos del PRIAN. MC está frente a la oportunidad que tuvo López Obrador al fundar Morena, con las fuerzas del PRD. ¿Sabrá superar su complejo de partido enano y convertirse en una nueva minoría para el México que viene? Como AMLO con los chuchos, MC puede dejar en el PRIAN a los que no quiere, a los que ve como decadentes, y captar a los que quiere y formar un nuevo frente. ¿Entenderá el momento que vive? ¿Realmente MC entiende su oportunidad? A estas alturas, y con este último texto concluyo, Andrés Manuel López Obrador ya había presentado gran parte de su equipo y tenía tiempo, sobre todo, para presentar al equipo económico y generar estabilidad. Pero eran otros momentos. Claudia no se ha visto en la necesidad de presentar gabinete para tranquilizar a nadie. Xóchitl, en cambio, pudo hacerlo. Había una gran oportunidad ahí. No lo hizo y supongo que fue por vergüenza. E hizo bien. Imagínense, Alejandro Moreno a Hacienda, Marco Cortés a Gobernación, Claudio X González a Educación, Francisco Javier García Cabeza de Vaca a Seguridad Pública. ¡Qué belleza! Lo que iba a suceder ya sucedió. Quedan pocos días. Los debates apenas pintarán en las preferencias, creo yo. Anochece para estas elecciones presidenciales y el 3 de julio será un nuevo día, difícil para unos, alegre para otros y prometedor, espero, para las mayorías. Muchas gracias.